del verbo, para facilitarnos su conocimiento, solemos clasificarlo teniendo en cuenta sus propiedades estructurales, funcionales y significativas. Tomando en cuenta entonces la forma de la palabra, hay una clasificación morfológica. Podemos dividirlos en regulares, que son aquellos que no alteran la raíz y siguen el paradigma o modelo de conjugación. Según la terminación indicada en el infinitivo, es decir, en el verbo sí conjugar, se pueden agrupar en tres grupos. Los que terminan en ar, que tienen como modelo al verbo amar. Los que terminan en que tienen como modelo al verbo comer. Y los que terminan en ir, que tienen como modelo al verbo partir. Estos son los tres grupos de conjugación. Si un verbo es regular, entonces no altera la raíz y sigue la desinencia de su modelo, de su paradigma, lo imita. Si el verbo incumple alguna de estas condiciones, basta con que falle en una, entonces se considera irregular. Aquí podemos apreciarlo con facilidad. El verbo amar, ya hemos dicho, es el paradigma o modelo de la primera conjugación. Cuando nosotros queremos establecer la regularidad o irregularidad de un verbo, lo más aconsejable es primero comparar las personas, como aquí amo, amas, ama, y luego los tiempos, el presente, el pasado. Luego podemos comparar los modos. En alguno de esos ejercicios de conjugación, si se produce esta alteración, entonces podemos tener la seguridad de que el verbo es regular o irregular. Fíjense, cantar es yo canto, tú cantas, él canta, yo canté, tú cantaste, él cantó. Como hemos visto, no se altera la raíz y se mantiene la desinencia. Por lo tanto, el verbo cantar es regular. Veamos qué ocurre con pescar. Yo pesco, tú pescas, él pesca, yo pesqué, tú pescaste y él pescó. Como podemos ver, la desinencia es la misma. Y la raíz no se ha alterado. Este dígrafo representa el mismo sonido. Ka, ke, ki, ko, ku. Puede en efecto variar la escritura. Sabemos que un sonido se puede representar con más de una letra, se puede representar de distintas maneras. Es lo que ha ocurrido aquí. Pero la pronunciación no se alteró. La raíz no cambia porque no se introduce ningún sonido. No hay nueva vocal, no hay nueva consonante. Por lo tanto, el verbo es regular. Mira lo que ocurre en cambio con el verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él juega. La raíz sí se ha visto alterada por la introducción de un sonido. Se ha producido una transformación en la pronunciación. Entonces, el verbo es irregular. Esta irregularidad se llama vocálica, ¿no? O también podemos decir que es una irregularidad por diptongación. Las desinencias no han cambiado, pero la primera condición no se cumplió. Y hemos dicho, basta con que falle una. El verbo andar. Yo ando, tú andas, él anda, etc. Fíjate, la raíz no se altera, se mantiene. Pero en el tiempo pasado, yo anduve, tú anduviste, él anduvo. El paradigma no se ha mantenido. El verbo alteró la desinencia del modelo.
La segunda condición no se cumplió y el verbo entonces es irregular. Otro criterio morfológico nos permite dividir los verbos en completivos o defectivos. Un verbo es completivo si su conjugación no carece de ningún accidente. Es una conjugación completa, de ahí el nombre. Los verbos defectivos adolecen de algún defecto de la conjugación, es decir, carecen de alguno de los accidentes. Por ejemplo, el verbo comer tiene conjugación completa, pero el verbo soler no la tiene. Se puede decir yo solía, yo suelo, pero no tiene conjugación en el tiempo futuro. Carece de un tiempo, en consecuencia, se trata de un verbo defectivo. También con un criterio estructural podemos clasificar los verbos en simples y compuestos. Los primeros están constituidos por un solo lexema. Por ejemplo, como, amas, viajó, etc. En cambio, los verbos compuestos son aquellos que tienen una estructura perifrásica, es decir, existe un verbo auxiliar conjugado, ese es el que señala los accidentes, y un verboide, que es el que indica el significado. Por ejemplo, en lugar de como, estoy comiendo. En lugar de viajará, podemos decir va a viajar. En lugar de estudió, había estudiado. Son las formas perifrásicas. La clasificación sintáctica toma en cuenta la función que esta palabra, el verbo, puede cumplir. La manera en que se relaciona con otros elementos a partir de la función que cumple. Entonces, hay verbos personales porque admiten un sujeto. Estos verbos constituyen el núcleo de una oración bimembre. Y verbos impersonales, que son los que no admiten sujeto. Estos verbos impersonales constituyen las oraciones unimembres. ¿Cuáles son los principales verbos impersonales? Tenemos el caso de haber, que igual que todo verbo impersonal, toma prestada la tercera persona. Solo se conjuga en tercera persona singular. Recuerda que si no hay conjugación, no podemos hablar de verbo. Entonces, para poder emplearlo, toma prestada esa persona. A ver, se dice, había muchos invitados. Hay tanto por hacer. Había una decena de postulantes. Siempre el verbo en singular. Ser y hacer cuando remiten al tiempo. Por ejemplo, ¿qué hora es? No se puede, no se debe preguntar qué horas son. Aunque en sentido enfático sí puede pluralizarse, como cuando de repente llegas muy tarde a una reunión y te dicen, ¿estas son horas de llegar? Pero la pregunta debe ser siempre de esta manera. Lo otro es un uso enfático. O el verbo hacer. Por ejemplo, hace mucho frío, hace calor. Y obviamente no hay alguien que haga el frío, así como no hay alguien que haga la hora. Siendo verbos personales, cuando remiten al tiempo,
se consideran impersonales. Igual ocurre con los verbos meteorológicos. Por ejemplo, anoche llovió mucho. Y entonces la pregunta es, ¿quién llovió? O amanece antes, durante el verano. Y la pregunta es, ¿qué amanece? ¿Quién amanece? Tronó, relampagueó, llovió. Esos son los verbos meteorológicos, que se consideran impersonales y que deben siempre conjugarse, por lo tanto, en tercera persona singular.